AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Sandra Russo hace jugo de limón. Somos Radio. Toma aire. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Que desde el jueves que no sabemos nada los unos de los otros. Bueno, ha sido un fin de semana un poco distinto, ya vamos a dar cuenta de ello ahora en unos minutos. Por lo menos tuvimos buenas noticias del exterior, algo es algo. Pensémonos globalmente, ya que hablamos tanto de la ultraderecha y global, bueno, veamos también qué puede tener de global los franceses. ¿Qué tal? Bueno, lo que quieran contarnos, lo que les pase por la cabeza, a nosotros nos importa, así que pueden dejarnos sus mensajes en el 11 3200 0530, 11 3200 0530 y vamos arrancando con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Ustedes saben que hace un rato me preguntaba el productor del programa cómo se llamaba este editorial. Yo le dije, seamos realistas, pidamos lo imposible. Y como ustedes saben, es una frase quizá la más divulgada del mayo francés. Y ayer tuvimos buenas noticias desde Francia, ¿no? Noticias realmente inesperadas, porque también hay que apuntar que estamos bajo ataque en todos los sentidos, también bajo ataque psicológico, también, bueno, en otras épocas a lo que estamos sufriendo se le llamaba acción psicológica y era propia de los servicios de inteligencia. Los medios masivos están actuando como agentes de inteligencia, como agentes de acción psicológica, no están dedicándose a informar, están actuando como agentes de acción psicológica para que nos sintamos disminuidos, para que nos sintamos pocos, para que sintamos que los valores en los que creímos toda la vida ya no están de moda. A lo mejor ahora nos quieren hacer creer, y si uno no tiene sentido crítico, si no tiene mirada crítica, uno puede llegar a creer bajo la influencia de este gobierno y de los pseudocomunicadores que están a su servicio y que reciben la guita vía cuenta offshore en el exterior, que hay varios, algunos acusados de cosas bastante feas, y nos quieren convencer de que el mundo en el que nosotros creímos, los valores en los que creímos y creemos y seguiremos creyendo, uno cuando cree en algo, cree en eso si es minoría y si es mayoría. Si es minoría, lucha para ser mayoría, siempre que cuando uno no sea un trosco, obviamente, ¿no? Que ahí está muy cómodo siendo 14. Pero cuando se tiene voluntad de transformarse, necesita voluntad de poder. Y bueno, el Reino Unido, hace una semana antes, ustedes fíjense, ¿no? Uno de los países admirados por Milei, pero por Thatcher. Y bueno, es una prueba más, el arribo del laborismo después de tantos años es una prueba más. Hay algo curioso con los socialismos europeos, son un estropajo, realmente. En Francia, el cambio, y esto está bueno porque claro que es un cambio lo que se pide, siempre hemos pedido un cambio porque el mundo nunca ha sido justo, pero hay que especificar, creo que esta lección la tenemos que aprender, especificar. Sin lo específico las palabras no son nada, no es nada casta, no es nada libertad, no es nada la patria, no es nada república, nada de eso significa nada si uno no especifica a favor de quién está y en contra de quiénes está. Y por supuesto lo que el mundo necesita imperiosamente es un cambio hacia la equidad, no un cambio hacia la concentración de la riqueza, que es lo que estamos viendo, y hacia, no es solamente la concentración de la riqueza, es también la disolución de los valores morales que nos constituyen en república.
Y esto tiene un poco que ver también con lo que pasa en Corrientes. Recién estaba viendo una marcha multitudinaria que se dirige directamente ahora al gobernador. Y yo pensaba, ¿no? Pensar que el gobierno de Milei es pro vida, y que se llaman pro vida los grupos que están en contra de que las mujeres que así lo decidan puedan abortar. Pero es curioso porque hay legisladores libertarios e incluso el propio Milei, en ese archivo que ustedes ya vieron seguramente, pues se está repitiendo mucho, nosotros lo pasamos hace más de 10 días. Bueno, dicen que hay que verla filosóficamente el tema de la venta de niños. Que hay que verlo filosóficamente el tema de ¿cuál es la filosofía que hay que aplicar para aceptar que se vendan los pibes como si fueran panes lactales? ¿Cuál es la filosofía que puede sostener la aberración de la pedofilia, la aberración del ritual perverso, la aberración de la trata de personas? ¿Cuál es la filosofía que sostiene las aberraciones? No la entiendo. Cuando en ese caso se habla de hay que ver la filosofía, es que quiere decir estoy a favor, en determinadas condiciones, de la venta de hijos. Pero en este caso, en el caso de León, tampoco está claro que haya sido una venta de hijos. Quieren poner imponer esa versión para tapar el desastre institucional que es. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de Corrientes con un senador correntino, porque el tema ya es Valdés, y las operaciones se hacen a cielo abierto, las operaciones para empantanar la cancha. Pero volviendo a Francia y volviendo a la frase, seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso, bueno, quizá la del 70, la del 68 haya sido la última ola global de un cambio en el sentido que a nosotros nos interesa. Porque fue una ola global, estuvo la guerra de Vietnam, estuvo el mayo del 68, el Cordobazo en la Argentina. Bueno, se lanzó el disco de Almendra, el de la lágrima. Hubo muchos hitos en esos años, finales de los 60, principios de los 70. Y todo eso terminó en muchas partes del mundo mal, no en todas, acá terminó mal. Pero yo pensaba, seamos realistas, pidamos lo imposible, aplicado a la realidad argentina de hoy. Y me parecía increíble, la verdad, que si mezclamos, si imbricamos esa frase del mayo francés con la frase de Perón, que la única verdad es la realidad. Bueno, ahí empezamos a recorrer un camino que tiene que ver con algo que es posible que se vaya dando en la Argentina. Creo que ya empezó a pasar en la Argentina. La realidad, seamos realistas, la realidad es la única que puede derrotar a la mentira en masa, a la mentira a repetición, al dispositivo de mentiras, al ministerio de la mentira que está montado en gran parte del mundo. La realidad, esa factura de luz que pasa por abajo de la puerta, esta noticia que nos llega hoy de que estamos en el grado de consumo, los argentinos y las argentinas, de consumo de carne más bajo en los últimos 100 años. Miren a dónde nos quiere llevar Milei, que protesta tanto por lo que ha pasado en la historia argentina en los últimos 100 años. Nos quiere llevar a un momento histórico donde ni siquiera existía la preocupación de que los argentinos comieran carne. Y la verdad que en un país como la Argentina, que la carne la tiene, que está acá, que es nuestra, que no es, la vaca no es nuestra propiedad privada, pero en una nación, si esto fuera una nación, si estuviera funcionando como una nación civilizada, me refiero, ¿no? Porque a cualquier cosa se le puede llamar una nación. Bueno, hemos dado muchos ejemplos a lo largo de este último tiempo donde se prioriza el consumo de la gente nativa, por decirlo de alguna manera, de un lugar, cuando hay commodities, cuando hay recursos, cuando hay algo, gas, energía, alimentos. Bueno, hay que priorizar a los habitantes de los países productores de eso. Lo ha hecho la India, lo han hecho muchos países. Primero nos alimentamos nosotros, después
exportamos. Acá ni se les pasa por la cabeza, porque son unos angurrientos, sin límites, sin techo, y están absolutamente dispuestos. Lo han hecho, no es la primera vez que lo hacen, lo han hecho siempre que pudieron, siempre que los dejaron. Han vendido todo y lo que no tenían también lo vendieron, y nos dejaron a los argentinos y a las argentinas sin nada. Sin nada. Y últimamente nuestra población no come carne, con lo que eso significa. Significa muchas cosas. Todo lo que estoy diciendo a mí me rebota en 80 sentidos distintos. Pero para seguir con la frase, seamos realistas, pidamos lo imposible. Es a través de la realidad que viene la verdad. Los que todavía le dan tiempo, los que, bueno, no la ven ni cuadrada, no están dentro de la realidad en la que estamos los que padecemos la falta de Estado, la falta de regulaciones, la falta de experiencia, la falta de decencia, la falta de honestidad intelectual. Y nos parece imposible hoy, pidamos lo imposible, nos parece imposible hoy volver al grado de civilización que tenía este país hace 10 o 15 años. Porque no es que hay que volver al 55, al 55 ojalá no volvamos nunca más, no hay que volver al 45. ¿Se acuerdan cuando Menem puso en marcha todas las privatizaciones y todas las porquerías que hizo? Y cuando se le quejaban desde el peronismo, la frase de Menem es, están anclados en el 45. Porque ahí empezó la posmodernidad. La posmodernidad peronista es nada, no existe. El peronismo no puede ser posmoderno, porque está atado a la carne. Y en la posmodernidad no hay carne, hay no lugares, hay no cuerpos, hay no personas. Es un mundo de virtualidades y avatares. El peronismo está atado a la carne del ser humano y a la carne que se pone en la parrilla para hacerse un asado los domingos. Eso es el peronismo al que queremos volver, no al que desmantelaba el Estado, no al que dejaba que estallara Río Tercero, no al que le vendía armas a Croacia. Ese peronismo no nos interesa, porque nos fue como el orto con ese peronismo. Entonces no hay ningún atractivo para querer volver a eso. Al que queremos volver es al peronismo con resonancias en Perón, y al Perón de las tres banderas, de los tres apotegmas, ¿no? Entonces, seamos realistas, pidamos lo imposible. Hoy nos parece que estamos en una encerrona, en una encrucijada, no vemos la salida, en gran parte por responsabilidad de nuestra dirigencia, que sigue haciendo pendejadas. Pero yo creo que hay salida. Hay salida siempre y cuando nos articulemos los que nos tenemos que articular, y que nos entre en la cabeza que este mamarracho, este monstruo que se ha dejado crecer en la Argentina, que es muy grande y que no se termina en Milei, porque es un aparato, es un monstruo con dos cabezas. Macri es la otra cabeza. Macri es el que lo ha sostenido hasta ahora y el que lo querrá suceder. Y contará con todo el apoyo de los mismos medios, de los mismos juzgados, de todo el corso macrista, que ahora está a disposición de Milei, pero cuando llegue el momento va a estar a disposición de Macri. Y el futuro de Milei será incierto. Será incierto. Milei no es necesario. El que es necesario para mantener este statu quo es Macri. Entonces, yo creo que por otro lado, si bien hay una chance, es necesario que despertemos todos nuestros reflejos y que empecemos a mirarnos con más cariño. No es posible, me parece, seguir en una tesitura en la que desconfiamos los unos de los otros. Y yo ayer estaba en una clase, dando una clase de taller, pero bueno, nos pusimos a hablar de los medios, de cómo podemos revertir este aparato comunicacional que nos está aplastando. Bueno, estamos bajo cero, compañeros y compañeras, porque no hemos sabido aplicar sobre nuestras propias subjetividades las ideas en las que creemos. La prensa fascista ha cenado sincronizado, mientras dentro del campo popular competimos los unos con los otros. Entonces es momento de mirar el fondo de la cuestión, de desprendernos, si es que somos capaces, de un poco de narcisismo, de un poco de yoísmo, de un poco de cartel, y empezar a entender que tenemos que articularnos también en la comunicación, porque no somos contendientes.
Yo no siento que competimos con el Destape, que competimos con la 750, basta de competir. ¿Por qué no coordinamos para darle más volumen a una voz antifascista? ¿Por qué no damos un primer paso hacia la civilización de nuevo y juntamos la energía y hacemos sinergia? No porque 10 medios chiquitos como los que podemos juntar nosotros puedan cambiar el panorama, pero sí sería importante no desperdiciar el tiempo en pelotudeces. Cuando tenemos el fascismo enfrente, y tiene chance también de quedarse, ¿eh? No es que porque explote ahora o porque esté por explotar, bueno, vamos a tener la cancha fácil. Va a ser muy difícil, hay que prepararse para algo muy difícil. Y Francia nos acaba de dar un ejemplo. Al día siguiente que Le Pen arrasó en la primera vuelta, se articularon todas las fuerzas de izquierda para lograr lo que parecía imposible, pero fueron realistas. Hicieron las cuentas y fueron realistas. Y la realidad era que o se unían o los aplastaban. Y ustedes miren qué curioso que nosotros en esta encrucijada en la que nos encontramos, no podemos encontrar la punta del ovillo. Creo que la punta del ovillo podemos ser nosotros mismos. Por eso se los digo, no desesperanzada, no, es más, entusiasmada, porque este aire que nos viene del exterior nos tiene que modificar también de alguna manera el panorama que nos cuentan desde los medios y que nos habla de una ultraderecha invencible, que se impone porque la época pone a la gente enferma, a la gente, y pone a la gente facha y no sé qué. Cuando los dirigentes que corresponde juntan sus huevos y sus ovarios, se meten el ego en el bolsillo del pantalón de atrás y coordinan una acción que les haga entender a los votantes que lo que se quiere hacer es conservar un estado de bienestar, porque acá nos hablan mucho de los planeros, de la gente, de los ñoquis, de la gente que cobra sin trabajar. Bueno, en Francia, en España, en Italia, en toda Europa, si vos no tenés trabajo, si el Estado no ha sido capaz de ofrecerte un puesto de trabajo, te da 1.000 euros por mes. Te dan 1.000 euros por mes, porque eso es una responsabilidad del Estado, que vos tengas trabajo. ¿Ustedes se creen que es muy fácil renunciar a un estado de bienestar como el que todavía conservan casi todos los países europeos? Eso es desprenderse de un tesoro visto desde América Latina. Ustedes imagínense que un desempleado acá cobrara $1.000 por mes. Bueno, estamos pero lejísimo de eso, pero que no nos vengan a llenar la cabeza con los planes, porque los europeos cobran planes que se llaman seguro de paro o que se llama el paro y no se hace ningún problema, porque la conciencia de los franceses, de los ingleses, de los italianos, y gracias a Keynes, gracias a los que llevaron las ideas de Keynes hasta dentro del espíritu europeo, los europeos no están tan fácilmente convencidos de que hay que eliminar al Estado, porque saben que cuando se quedan sin trabajo está el Estado para darles una mano, cuando se enferma está el Estado para darles los medicamentos, y que la vida sin Estado, en todos los lugares donde se probó, es una mierda. Ya venimos. Todos guardamos. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos volviendo. Volvemos y preguntamos. ¿Cómo le va, Jorge Elbaum? ¿Cómo dice que le va Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Bene, con Fredo. Y sí, Fredo en todos los aspectos posibles. Fredo de temperatura y frío en el alma producido por un gobierno infame. Le cuento que estábamos escuchando a un cantante asturiano que se llama Nando Agüeros. Y que interpreta este tema bastante nuevo, que es muy lindo para mí, según mi modesta opinión, que se llama Raíces, de su disco El mismo que viste y canta, lanzado ahora en marzo del 2024. Yo busco perlitas, ¿vio? Es como una... Me di cuenta, después de 3 años creo que me di cuenta. Le parece, ¿no? Sí, bueno, sí. Porque generalmente algunos me dan las gracias por traer música nueva que no se escucha y que no se conoce, así que esa es mi tarea. Alguna no es nueva, alguna es muy militante. No, alguna es casi homenaje. Claro, hay mucha música militante. Homenaje, sí, bueno, para discutirlo eso, yo creo que todo el arte... No me discuta, Elbaum, no me discuta. El arte es militante, y si no es militante el arte... Usted diga que sí, usted tiene necesidad de debatir todo. No debatamos, está bien. Simplemente una simple respuesta antes de ir a un auspicio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, ahí estamos. Quiero
si se quiere, tirar algunos datos respecto a lo que sucedió en Europa. Primero, con una aclaración introductoria. En Argentina, y en relación a la operación de inteligencia realizada por los medios de comunicación, no existe el mundo. Existe solamente Estados Unidos, Europa Occidental y un poquito de América Latina, siempre y cuando las noticias sean positivas para la derecha. Doy un dato de un escándalo que hubo ayer en Italia. Ajá. El gobierno actual fascista de Meloni dio la orden a la televisión, a la RAI, de que haga la mínima referencia de lo que había sucedido en Francia. Ah, mira vos. Y se armó un escándalo que hoy por hoy está en tapa del Corriere della Sera, por ejemplo, que es un diario de derecha, ¿no? Porque quedó en evidencia que lo que llaman las malas noticias para la derecha son, por supuesto, los triunfos populares, los ejercicios de dignidad de los trabajadores, etc. Y en ese marco también me interesa abordar estos dos elementos. Primero, efectivamente, Europa no es lo único, hay otros elementos en el mundo, pero dado que para el mainstream mediático y la estructura cognitiva colonial de nuestro país, aparece mucho más una noticia respecto a Europa Occidental que la reunión que se realizó en los últimos días en Kazajstán entre la India, China, Rusia, Kazajstán, Pakistán, etcétera, que fue extraordinaria en el marco de eso que China inauguró como la ruta de la seda y también el grupo de coordinación de Shanghái. Eso, por supuesto, en ningún medio aparece. Es muy, muy importante porque remite a algo que nos impacta a nosotros, que es el sur global, opuesto a la lógica de la mente colonial que domina por estas tierras. Pero justamente también, como sucedió en Italia respecto a Francia, acá también hay yo me tomé el trabajo de mirar el mainstream de aquí, y en realidad lo que buscan es decir que en realidad perdió alguien, pero no ganó alguien. Hubo una sorpresa, si uno mira los títulos son muy graciosos, ¿no? Sorpresa en Francia, no ganó la ultraderecha, ¿no? Nada de... Claro, pero ganó la izquierda, no te dicen. Pero además, y ahí viene todo el tema terminológico, no es que la izquierda de Mélenchon es una izquierda verdadera. No es por eso, sí, Hollande hoy le pedía prudencia. Claro. Hollande es el jefe del Partido Socialista, que es por parte. Eso dije de los socialismos europeos, la verdad. Los socialismos europeos son casi de derecha. Como el de acá. Como el de acá, salvo honrosas excepciones. Claro, como ha sido, digámoslo, gran parte del socialismo en Argentina, salvo Rivas. Claro, sí. Oscar González, qué sé yo, pero ahí tenés a Roy Cortina, que era del socialismo, ¿no? Y Cortina, un dirigente capitalino asociado al PRO, ¿no? A la derecha más reaccionaria. Y los socialistas santafesinos. Exactamente. Entonces, ahora los socialistas santafesinos están disimulando un poco, ¿no? Empiezan a correrse porque esto es demasiado escandaloso en Milei, etc. Pero vamos a qué pasó en Francia. En Francia hay un sistema parlamentario heredero de lo que se llama la Cuarta República, unicameral, ¿no? Y esto es un dato muy importante, lo unicameral, porque a diferencia de nuestro país, que es bicameral, lo unicameral sería como la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, que es solamente la expresión del pueblo. En Argentina tenemos la expresión del pueblo muy tergiversada, porque, por ejemplo, en Tierra del Fuego entra un diputado cada más o menos 80.000 personas, y en Provincia de Buenos Aires entra el mismo diputado que tiene el mismo voto, etcétera, etcétera, cada 300.000 habitantes. Claro. ¿No? Entonces hay es decir, no es una representación popular proporcional, lamentablemente. Bueno, en Francia sí.
es una representación proporcional, son 577 representantes, asambleístas, que eligen el gobierno. Eso es el jefe de gobierno, como si fuese, si se quiere, Sánchez en España, ¿no? Además, digo, hay un presidente que no es el jefe del gobierno. Macron es el presidente de Francia, elegido por voto directo, que se elige y que es el que convoca, si se quiere, lo que hace el rey de España en España, que es convocar, o el rey de Inglaterra, que es convocar a los que ganaron una elección para que formen gobierno. Bueno, en Francia, en vez de un rey, lo hace el presidente. Muy bien, 577. Pero acá viene algo que vos decías, Sandra, que es muy importante para que se entienda. ¿Qué pasó? Que en la primera vuelta, si vos no sacás el 50%, es una circunscripción. Por ejemplo, vamos a decir, Chacarita, el barrio de Chacarita elige un diputado, ¿no? Y se presentaron 3 candidatos, uno de la ultraderecha, uno del Nuevo Frente Popular y uno de Macron, ¿no? Que se llama Ensemble, Juntos se llama, ¿no? Curiosamente Juntos, hay un Juntos también de derecha argentina, ¿no? Se presentaron esos. En Chacarita, si ninguno de esos 3 sacó el 50%, entonces la derecha sacó 35, el Nuevo Frente Popular sacó 30 y Ensemble Juntos sacó 20, van a una segunda vuelta, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la verdad, el hallazgo lúcido de las fuerzas democráticas? Vamos a hacer una cosa, dijo. El tercero, que sacó 20, dijo: yo me bajo y dejo solamente que pelee la ultraderecha, que sacó 35, con Nuevo Frente Popular, que sacó 30. Y yo invito a estos 20 que me votaron, a este 20% a votar al Nuevo Frente Popular. Ese fue Macron. Ese fue Macron, efectivamente. Esa fue una invitación hecha por Macron, pero tiene trampas. No todos los integrantes del partido de Macron aceptaron esto. Ajá. 75% aceptaron. El 100% de los integrantes del Nuevo Frente Popular aceptó, cuando había salido tercero, ¿se entiende? Es decir, si el Nuevo Frente Popular salió tercero, se bajaron todos. Dijeron: todos votamos al candidato de Macron. ¿Sí? Muy bien. En ese marco, de ese bajarse el tercero en discordia, se llega a la segunda vuelta y efectivamente fue un triunfo enorme de las fuerzas populares, que permitieron a quien había salido segundo en la primera vuelta salir primero en la segunda vuelta, que es el Nuevo Frente Popular. Pero aparece algo que vuelve loco al establishment, de que Mélenchon dijo: yo salí, pero no negocio de ninguna manera el programa con nadie. Yo soy fiel a mis principios, gané, salí primero, que me llamen a formar gobierno, pero no se les ocurra creer que yo voy a... Ahora, ¿qué pasa frente a esa situación? El Parlamento francés de 577 miembros ya está conformado. Ya está conformado. Para tener la mayoría absoluta, ninguno de los 3 lo tiene. El que tiene más, por supuesto, más representantes, asambleístas, es la Izquierda Unificada, que traccionó al Partido Socialista, porque la Izquierda Unificada son 4 organizaciones: los Verdes, los socialistas, los comunistas y la Francia Insumisa. La Francia Insumisa, dirigida por el cuadro más importante que Mélenchon, que viene del trotskismo. Nota a pie de página para los trotskistas locales, ¿no? Un trotskismo aliado al comunismo, a los verdes y a los socialistas, para parar a la derecha. Que tomen nota, por favor, de que la izquierda, bases a las diferencias con el nacionalismo popular, específicamente en Argentina, debe ser parte de una lucha contra los nazis, que los tenemos cerca y que están a cargo del gobierno argentino. Claro, si no es ahora, ¿cuándo, muchachos? Exactamente. Entonces, ahora hay un problema, por supuesto, pero
Pero es un problema distinto al de haber tenido a la ultraderecha fascista. ¿Pero con quién van a negociar los de Macron? ¿Con Le Pen? No, tienen que negociar con Mélenchon. Claro, pero ¿qué quieren hacer? Y ahí aparece la trampa, como siempre. Quieren utilizar al sector más radical. Sector, sí, a los radicales de ahí, que son Hollande, que es el Partido Socialista, para ver si pueden formar gobierno. Tampoco les alcanza. Entonces, ¿qué es lo que dice Mélenchon? Digamos, únanse, vamos contra la derecha con el programa del ganador. Claro. ¿Y cuál es el programa del ganador? Porque ahí está la clave. ¿Cuál es el programa del ganador? ¿Cuál es? Primer tema. Contá. Volver a poner impuesto a los multimillonarios que Macron lo sacó. Pero por supuesto, lo indica el sentido común, muchachos. Pero se ve que no les cae bien. Segundo, aumento del salario mínimo. Pero claro. Tercero, ¿Y para qué va a subir la izquierda? Legitimación de todos los migrantes que trabajan en Francia en términos formales o informales. Vamos todavía. Cuarto, unificación posible de las familias que piden, muchas veces los migrantes, lo han hecho nuestros abuelos o bisabuelos, muchos que no tienen memoria no lo saben, venían a hacer la América primero, laburaban para juntar la guita para los pasajes. Claro. Y después traían la familia, y después traían a los hermanos. Gran parte de los migrantes hicieron eso. Ellos lo mismo quieren hacer los migrantes en Francia, claro. Y no los dejan estos mezquinos, miserables, racistas, xenófobos, ¿no? Entonces, unificación posible. Y otro elemento clave, ¿qué dice Mélenchon? Dice, para que no tengan que venir acá desesperados y morirse en el Mediterráneo, Francia y toda Europa tienen que hacer un esfuerzo y hacer un plan Marshall sobre África. Les hemos quitado todo. Esa. Entonces, bueno, ese plan, ese programa, es decir, invertir en África y no seguir robándole recursos naturales. Ahora, ¿qué dice la derecha, no? ¿Qué dice The Economist? No, pero ¿de dónde van a sacar la plata? Entonces le contesta Mélenchon, yo lo voy a sacar de los multimillonarios y además de el 20% que más tiene de dinero va a pagar más impuestos, ¿no? Y voy a resacar el IVA a los productos de la canasta básica. Es decir, es un programa, obviamente, para el establishment europeo, pero además dice dos cosas más en términos internacionales. Dice, una, reconozco inmediatamente a Palestina como país. Imagínate la derecha de todo el mundo, incluso por supuesto la derecha de la comunidad judía. Y dice otra cosa respecto a lo internacional, que lo veía hoy en un reportaje que le hicieron ayer a Mélenchon, y dice, pero Macron cree que puede pelear contra Putin. Alguien dice, textual, dice Mélenchon, ¿alguien cree que se le puede ganar una guerra al país que derrotó a Napoleón, que derrotó a Hitler y que tiene 11 usos horarios? ¿Qué quiere decir que tiene 11 usos horarios? Cosas que es verdad. Que en una punta de la Federación Rusa... Claro, la extensión. Claro, en una punta de la Federación Rusa son las 8 de la mañana y en la otra punta, en Kamchatka, para decirlo en el lenguaje de los juegos que teníamos del TEC, en la otra parte ya es el otro día. Claro. Ahora, qué curioso que Macron es el que apoya la guerra, ni Le Pen ni Mélenchon apoyan la guerra. Efectivamente. Bueno, ahí hay varios temas. Algunos obvios. Me parece que se te está acabando el tiempo y este es un buen tema para mañana. Bueno, vamos a explicar por qué las derechas europeas mañana, por qué las derechas europeas están contra la guerra en Ucrania. Bárbaro, gracias Jorge. Y primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos con el programa y le damos la bienvenida. Hoy es lunes y le toca a Carlos Raimundi. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sandra? Hola, Jorge. ¿Cómo están? Bien, bien. Disfrutando un poquito de lo de Francia ayer. Un respirito, un respirito. Y bueno, un respirito. Ojalá que nos dure. Y que se proyecte un poquito, ¿no? Que les dure a ellos en principio, así nosotros nos seguimos alegrando. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pero justamente, vos sabés que quería hacer un breve pantallazo de la Semana Internacional y la repercusión en Argentina y el papel de Argentina. Probablemente haya algunas cosas repetidas con alguna mirada de Jorge. No importa, porque así va saliendo un programa temático de esos que no nos proponemos y sale. Es que no sé por qué no lo escuché, pero digo, esta semana fue muy rica en acontecimientos internacionales. Yo voy a ver, haciendo memoria un poquito, ¿no? Me remonto al debate presidencial en Estados Unidos. Ah, claro. Una presión tremenda, inclusive de los medios más proclives a Biden, CNN, New York Times, una presión tremenda para que deje la competencia, habida cuenta de su pobre desempeño, pero fundamentalmente una protesta muy grande de los donantes principales de la campaña, ¿no? Acá hay un problema financiero en el medio también, que es para quién estamos poniendo tanta plata, ¿no? A pesar de que yo no termino de entender por qué Biden insiste, porque la verdad que está en una situación de una vulnerabilidad física y psíquica muy grande, ¿no? Sí, vos sabés que el otro día un analista me decía que si Biden pierde la elección, pero si se retira antes de perder la elección, es una doble pérdida, porque es no solamente la derrota de él, sino la del Partido Demócrata. Yo no estoy de acuerdo con esa mirada, yo te estoy dando una explicación posible a esta pregunta que vos te haces. No, yo al contrario, yo creo que si el Partido Demócrata diera un giro muy fuerte, para mí ese giro muy fuerte es la figura de Michelle Obama. Michelle Obama, claro, sí, es la más competitiva, lejos aparece. Completamente el clima de la elección. Ahora, la verdad que todo esto, porque ya el hecho de que estén discutiendo este tipo de cosas no tiene precedentes. Claro. Y está mostrando una decadencia muy grande
del sistema, ¿no? Está mostrando, por un lado, una persona que su propio partido le está pidiendo que se baje, y por el otro lado, un hombre que tiene más de 90 causas, que es Trump, y que goza del amparo de la Corte Suprema, digamos, También. en una clara connotación de que ya no existe ni siquiera en Estados Unidos la división de poderes, ni nada que se le parezca. Yo creo que es una muestra del declive De un sistema. estructural de un sistema, no únicamente de una campaña electoral, sino de un declive estructural. Pero además de eso, reiterar una cosa, yo creo que seguramente Jorge en lo grueso probablemente coincida, no sé porque no lo escuché, pero cuando a mí me preguntan si esto tiene diferencias centrales para América Latina y en particular para la Argentina, creo que no. Creo que no, porque representan al interior de los Estados Unidos diferentes grupos de poder, diferentes factores de poder, no necesariamente distintas fuentes de financiamiento, pero algunas perspectivas distintas para la política interna, social, migratoria, aunque creo muy poco, en términos de sobre qué grupos económicos van a fundar el plan económico de cada presidente. Eso sí, pero desde el punto de vista de lo que financieramente representa el sistema para América Latina y de la necesidad, por ejemplo, la necesidad de explotar el litio la tienen los dos, Claro. la necesidad de explotar el petróleo la tienen los dos, hay cambios en la relación con Rusia, en el mantenimiento de la guerra, en la relación con Venezuela, puede haber. Ahora, para la Argentina en particular, creo que no. Pero creo que sí hay un declive estructural de todo el sistema. Después tuvimos elecciones en el Reino Unido que terminan con 14 años de reinado del Partido Conservador, pero que empinan en el cargo de primer ministro a una persona que no representa cambios importantes, ni en la política exterior, ni en la relación con Estados Unidos, ni con la OTAN, muchísimo menos en Malvinas, ni en la política hacia el Estado de Israel, ni hacia la guerra con Ucrania, no representa gran cosa. Sí creo que es más importante el triunfo de la izquierda en Francia, eso es más genuino. Mélenchon es un personaje más íntegro. Creo que acaba de coronar un proceso muy trabajoso, de muchos años, de mucha humildad, de mucho retiro de del primer papel en la escena, y que ahora las circunstancias lo han vuelto a poner en un lugar importante. No es tan grande el espacio que tiene ese frente de izquierda popular de gobernar Francia, de conseguir el cargo de primer ministro, pero se está luchando. Pero por lo menos es como decíamos al principio, una ráfaga de aire, una bocanada de aire fresco en una Europa que está sufriendo las consecuencias de su claudicación. Ahora, también es una muestra lo de Francia y lo de Reino Unido, que a las fuerzas ultraconservadoras o de ultraderecha se les puede ganar con ideas tan disruptivas como las de ellos, pero de otro signo, no desde el lado de la moderación. Totalmente. Mirá, yo creo que eso ya se empezó a vislumbrar en España. Porque cuando va Milei a España, creyendo que en la elección que eso iba a servir para el crecimiento de la ultraderecha en las elecciones de eurodiputados, no fue así. Eso lo que hizo fue intensificar el mensaje del Partido Socialista, ¿no? Que en este momento está ejerciendo un papel más fuerte que el que ejerció en momentos anteriores, donde por la propia moderación del Partido Socialista generó el crecimiento de una fuerza como Podemos, que esta vez creo que sacó 2 escaños, una cosa así, un 2%, un decrecimiento muy fuerte por culpa de la pelea de vanidades. Los subjetivos, sí, las pendejadas. Sí. Bueno, pero está Sumar, que es el otro conglomerado. Y Sumar, que tampoco logró consolidarse, digamos, como fuerza política alternativa, porque la figura de Sánchez, dentro de todo, fue una figura que mostró ciertas decisiones. Bueno, pero lo que quiero decir es que, como vos decís, no es tan
irreversible el proceso de desarrollo de las ultraderechas, no necesariamente. Si la izquierda, si las fuerzas populares se deciden a tener una propuesta fuerte y mira, esto vale para la Argentina también. Viste que a veces te dicen, bueno, para evitar que tengamos desertores, como algunos gobernadores, algunos legisladores, y para que tengamos traiciones, como la de Scioli, es importante tener un programa. Mirá, es importante tener un programa. No digo que el programa es importante, pero si vos tenés programa y después lo traicionás, no valió de nada tener el programa. Es peor. Yo creo que es más importante la historia de vida y que haya un punto del programa que atraviese todos los demás. Porque después yo creo que hay que manejar el comercio exterior del país. Creo que hay que controlar el sistema financiero. Pero puede no estar eso en el programa. Pero lo que no puede no estar en el programa es el coraje. Claro. El coraje es condición sine qua non, ¿no? Entonces eso es lo que reviste. Es decir, no es tanto la redacción, no son tanto los puntos, es quién lo interpreta. Por eso la unidad hay que conseguirla, pero sin resignar hegemonía. Sin resignar hegemonía. Porque la unidad debe ser controlada por la hegemonía. Vos fijate cómo nos fue. Hice un paréntesis, hago un paréntesis y después lo cierro. El paréntesis de la Argentina. ¿Cómo nos fue? Con Scioli candidato, con Alberto candidato y con Massa candidato. Y resulta que ahora hay gente dentro del movimiento nacional que le pone los palos en la rueda a Axel. Sí. No tiene gollete eso. Bancamos 3 candidatos donde el sector más grande era el kirchnerismo, bancamos 3 candidatos no kirchneristas. Y además muy críticos del kirchnerismo en su momento, y críticos por cuestiones centrales, ¿no? Eso sí que fue orgánico, ¿eh? Por eso. Y resulta que ahora ponemos en duda al único tipo que ganó una elección dificilísima como la de la provincia de Buenos Aires, que sorteó obstáculos y que se está plantando, así que no tiene nombre, pero no importa, cierro paréntesis, con lo internacional. Sigo con lo internacional. La reunión, el encuentro en la cumbre del grupo de Shanghái en Kazajstán, de Xi Jinping con Putin, otra vez ratificando la fuerza de la alianza sino-rusa y su capacidad para estabilizar el Asia Central, el Medio Oriente. La definición del presidente de Irán, que es un país muy importante, mucho más importante de la imagen que tiene aquí en un país como el nuestro, gracias a la colonización de la prensa occidental clásica, concentrada, hegemónica, y que acaba de elegir a una figura con capacidad de diálogo, digamos, ¿no? Con capacidad de sostener alianzas muy fuertes con la multipolaridad alternativa del mundo, pero al mismo tiempo poder dialogar con países europeos, con países occidentales. Quiere decir que es un momento muy interesante de Irán, que además acaba de comenzar a formar parte de los BRICS, ¿no? En África, 3 gobiernos antiimperialistas, el de Mali, que primero resistió mucho la intervención directa de Francia, cuando Francia todavía estaba más fuerte antes de la guerra de Ucrania, Níger y Burkina Faso acaban de formar una coalición de resistencia a la presencia de potencias extranjeras imperialistas, ¿no? Que probablemente se irradie a otros países de esa misma región africana que están sufriendo mucho, como la guerra del Congo, etcétera. Quiere decir que hay movimientos en el mundo. En este mundo, con una Europa claudicante, con una Europa que está sufriendo inflación de alimentos, inflación de energía, con lo cual hay recesión en las políticas industriales, bajos salarios y merma de los subsidios a los productores agropecuarios. Por lo tanto, protesta social, disconformidad, que en poco tiempo más le va a tocar a Alemania. O sea, ya tenemos Reino Unido, Francia, España con un momento muy, muy especial, Francia con lo que acabamos de ver, y si termina Alemania de cerrar, quiere decir que ahí ya hay otro clima en Europa de protesta muy fuerte contra la posición claudicante que ha capitulado frente a la OTAN, porque
porque han accedido a todas las demandas de la OTAN de incrementar el presupuesto militar y resentir todas las demás áreas de las políticas económicas y sociales. Bueno, en medio de este mundo, si América Latina, que además todavía, a pesar de todo, a pesar de las muertes en Colombia, de los asesinatos en México, es una zona de paz y es una zona que conserva cierta capacidad estatal mayor que la de algunos países de Medio Oriente, mayor que la de muchos países de África, estuviera unida, tendría un papel central. El que en este momento está fracturando la posibilidad de la unidad latinoamericana es Milei, que viaja a Brasil, no para arreglar con Brasil una posición común en el Mercosur, sino para aliarse con Bolsonaro y presentar en público al candidato mileísta de Bolivia frente a la crisis de Bolivia, crisis económica y crisis política. Él está jugando ese rol. Otro motivo más, digo, si América Latina estuviera unida tendría un papel central, estelar en este mundo que va construyendo una nueva multipolaridad. Milei está llamado a quebrarla y es un motivo más para terminar con él lo antes posible. Gracias, Carlos. Me encantó la columna. Bueno, hasta la próxima. Bueno, gracias. Un beso. Chao, Jorge. Un beso, Carlos. Un fuerte abrazo, Carlos. Hasta dentro de 15 días. Nosotros un poquito de música. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Volvemos. ¿Y qué estábamos escuchando, Jorge Elbaum? Estamos escuchando a la cantante española Valeria Castro Rodríguez haciendo su tema Cuídate de su disco Chiquita del año 2021. Muy bien, bueno, ahora nos vamos a desviar un poquito del tema que vino siendo temático casi toda una hora, la primera hora, y vamos un poco a Corrientes, vamos un ratito a Corrientes, pero para analizar esto que yo les decía al principio, no nos importa, sí, nos importa como ciudadanos, nos importa como seres humanos, pero no nos vamos a meter con la investigación porque ya hay demasiadas versiones, demasiados relatos, cada versión, el periodismo le da una forma, hay un punto donde el periodismo... los medios nacionales hacen que esto siga en el tapete, lo cual es bueno para que no se olvide, pero hay otro punto donde empiezan las especulaciones, porque hay que llenar la pantalla 24 horas con un tema. Ahora, todo lo que ha pasado hasta acá resulta inexplicable. Hay algunas ausencias en las marchas y en todo el desarrollo de los acontecimientos desde que desapareció Loan, que son inexplicables, ¿no? Desde 9 de julio, el cura, el intendente, que no se mostraron solidarios con el caso. Y también, bueno, ha sido una sorpresa y ahora se le piden explicaciones al gobernador Valdés porque fue él el que tomó por cierta una mentira. Y no se sabe muy bien a esta altura qué se está escondiendo en Corrientes, pero no cabe duda de que tanto despliegue, tanta cancha embarrada, por lo menos es la voz que corre en la ciudad entre los ciudadanos, entre los correntinos que viven ahí, saben más de Corrientes que nosotros. Es que hay algo de arriba que está encubriendo, algo que si uno tira del ovillo puede llegar, porque si no el gobernador ¿para qué se mete? Bueno, la cuestión es que los senadores de Corrientes han pedido el pasado 13 de junio que Gustavo Valdés dé explicaciones, que explique por qué tuiteó eso, por qué dio por certera una denuncia que después se demostró que era mentira y que además alejaba la investigación del tema de la trata e insistía con el tema de la trama familiar. Bueno, estamos en comunicación con un senador provincial de Corrientes de UP, José Arnaldo Ruiz Aragón. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? José Arnaldo, no José Luis. Para todos los trabajadores de la radio y los oyentes, gracias. Por supuesto. Bueno, contanos, José, ¿qué es lo que cuál fue la percepción de los legisladores correntinos o cuál es la percepción ante tamaño escándalo, tamaña situación que creo que en Corrientes nunca se había vivido, ¿no? Un caso que parecía policial, pero que está absolutamente plagado de cuestiones políticas, por lo que se puede ver. Mira, nosotros, es que está claro que desde el principio no se tardó mucho en dilucidar las maniobras que habían alrededor de la desaparición de Loan, ¿no? Digo, a los pocos días se sabía que el comisario involucrado en la causa no trabajaba como tenía que trabajar, a los pocos días se sabían que el fiscal provincial no impulsó las medidas que tenía que impulsar para avanzar con la investigación. A los pocos días se conoció también la fama en el pueblo del comisario, digamos, y los antecedentes que lo empezamos a conocer por sus denuncias en otra localidad, por abuso, por maltrato a sus subalternos, bueno, varias cosas, ¿no? Fue raro enterarse de esos antecedentes y saber que alguien había designado a un hombre con semejantes antecedentes como comisario de un pueblo. Bueno, más que antecedentes tenía un prontuario, ¿no? Un prontuario, exactamente, sí. Entonces, sí, cuando el niño no aparecía, nosotros pedimos explicación al ministro de Justicia y de Seguridad. No nos permitieron, porque ellos tienen una mayoría abrumadora en ambas cámaras provinciales, no nos permitieron que sea una interpelación en recinto, sino una reunión de trabajo en labor parlamentaria, donde dieron a conocer, ¿no?, informaciones. Por supuesto que todas las informaciones eran retaseadas y que demostraban, por supuesto, ante algunas preguntas insistentes, cierta
incoherencia o poca solidez en las explicaciones de cómo procedió el Estado a la hora de investigar. Por ejemplo, ¿por qué no cerraron todos los pasos? ¿Por qué no se hicieron controles? ¿Por qué tanto énfasis en que se perdió cuando no era seguro que se había perdido? Claro, bueno, pasó eso y el fin de pasado, o sea, ya hace 8 o 9 días que Gustavo Valdés tuitea, ¿no? La resolución del caso a través de una declaración de la Avelina que no se hizo en la sede federal sino en la provincial. Bueno, pero básicamente el rol del gobernador siendo utilizado, la investidura del gobernador siendo utilizado para fortalecer una hipótesis sobre la otra. Nosotros tenemos que, para hablar técnicamente, Sandra, nosotros no tenemos que hacer que prevalecer una hipótesis sobre la otra, mucho menos teniendo el rol que tenemos y mucho menos él como gobernador. Ahora, que está claro que hay que a la luz de los hechos y de lo que vamos conociendo, que la hipótesis que él planteaba era la más alejada, y que no solo que era la más alejada, sino que después, con el pasar de los días que fueron pasando, se conoció que 4 o 5 testigos deniegan o desconocen el testimonio de que él levantó como el esclarecimiento del caso. A raíz de eso nosotros solicitamos información, porque no se puede interpelar al gobernador por constitución provincial. Solicitamos información al gobernador de por qué tomó como cierta, cómo conoció él algo que estaba en sede judicial y con secreto de sumario, y explicaciones de ese estilo, ¿no? Claro, Por siempre supuesto, estamos hablando de información extrajudicial proveniente de la justicia provincial, ¿no? Claro, y después con el correr de los días, ¿no? La hipótesis de que un senador un senador que no pertenece a nuestra bancada, es decir, que pertenece a la bancada del gobernador, pudo haber trasladado a esta testigo de su pueblo hacia la ciudad capital, cuando en realidad no tenía que hacerlo ahí. Un fiscal provincial que toma la declaración diciendo que era un caso aparte, que era una denuncia, pero que estaba vinculada al caso principal, que es la desaparición de Logan. El abogado también, ¿no? El abogado, que tiene mucha cercanía con el gobernador y con este senador, que es de la localidad de Esquina, de donde es el abogado. Esquina está a 130 kilómetros de 9 de julio, donde sucedió el hecho. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Qué clase? Hola, ¿se cortó? ¿Me Hola, escuchás? hola. Sí, ahora sí. Ahora escuchamos de vuelta, ahora escuchamos de vuelta. Decía que esto demuestra a la luz, está claro que hay primero un Estado ineficaz, ¿no? Un gobierno provincial que a través de su seguridad y justicia no actuó como tenía que actuar. Y te voy a hacer un paréntesis en esto, Sandra. Sí. Yo estimo que serán 7 o... Ay, la señal va y viene. Ahora sí, de vuelta te tenemos. Hace 7, 8 años desaparece de un jardín de 4 años desaparece de un jardín de 4 años y ahí se nos cortó. La nieta, ahí dale. La nieta de un empresario muy importante de Corrientes. Ajá. No tardaron más de 45 minutos en cerrar toda la ciudad. Mira vos. Escuchá esto, Sandra. A las 3 horas, a las 2 horas, aparece en un barrio de la capital la nena caminando sola. Y recuperan la nena. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende hasta ahí? Se entiende perfecto. ¿Qué hace que el Estado funcione de una manera cuando se trata de una persona y de otra manera cuando se trata de otra persona? Claro. La vinculación, ¿no? Sí. La potencia que tiene un empresario cuando se pierde el hijo de nadie, por decirte así entre comillas. Entonces, no solo estamos ante un Estado provincial que es ineficiente, que no aplicó el protocolo de actuación en caso de desaparición de niños, sino que también un Estado que no escucha cuando hay gente postergada. Exactamente. Entonces, y hemos visto ante todo eso, todo eso, lo que te quiero decir concretamente es que se manejan con una impunidad, y el Twitter de Gustavo Valdés y el senador, que si se comprueba que
trasladó a la testigo. Es todo un esquema de poder que funciona para dar a conocer algunos hechos delictivos y para otros esconderlos. Absolutamente. Por eso nosotros le pedimos explicaciones directamente al gobernador. La última, José, hemos visto en sucesivas marchas en Corrientes, no ya el 9 de julio, el 9 de julio también, pero en la capital, mucha gente que tiene miedo por sus hijos, porque tiene miedo de la policía, básicamente. Acá se rompió algo, se rompió una relación de un gobernador con su gente, con su pueblo. ¿Ganó por cuánto? Recordanos por cuánto ganó Valdés. Por 70%. ¿Qué tal? Y se rompió 70%. Una relación de la gente con sus instituciones, y claro que tienen miedo la gente. Si la policía que te tenía que cuidar no te cuida, y la justicia que te tenía que investigar lo que te hacen tampoco te investiga. Entonces tuvimos que pasar a la justicia federal, que en teoría es mejor, porque las instituciones locales no funcionan. Acá lo que hay es una crisis institucional y política, y el gobierno no toma nota de esto, se esconde, no hablan del tema, tratan de hacer otro tipo de cosas, y no solo con eso, sino que también muchos periodistas de medios nacionales han confirmado amenazas, aprietes. Sí. ¿Sí? Entonces, sí. La situación es delicada, aunque muchos lo quieran esconder, y a nosotros lo que nos preocupa, por supuesto, son la continuidad del caso, cuántas personas más, cuántas autoridades más podrían estar involucradas si se confirma. Estamos esperando que se levante el secreto sumario, porque obviamente ante la confirmación de que haya funcionarios implicados, nosotros como Poder Legislativo también tenemos que tomar acciones, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, José Ruiz Aragón, te agradecemos estos minutos para que nos hayas puesto al tanto un poco más fehacientemente de lo que está pasando en Corrientes en ese plano, ¿no? En el plano político. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a usted, y un saludo grande a todos los oyentes y trabajadores de la radio. Gracias, muy amable. Vamos a una tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Seguimos y le damos la bienvenida a Rocco Carbone. ¿Cómo va, Rocco? Buonasera, come va il freddo? Bene, pero... No, bene no, Russo, es lo único que sé decir. Nada de bene. Es lo único que sé decir. ¿Qué le puedo contestar? Male, tremendamente male. Malísimo. No carino. Bueno, sí. Vamos con la columna, Sandra y Jorge, ¿les parece? Somos un fracaso, ¿no? Bueno, se puede mejorar. Se puede mejorar, obvio que se puede mejorar. Vamos con la columna. Muy bien. Bueno, les comento que creo haber entendido una cuestión que me gustaría socializarles. Que la palabra fascismo se usa como una suerte de indicación de un lugar que está autorado para el debate. Y ese lugar, Sandra, aquí en esta columna, queremos aplicarle un poco de sutileza, cierta sutileza. Cuando hablamos de la sutileza, hablamos de una característica de la retórica y del pensamiento, o sea, de centrar la palabra fascismo de ese lugar obturado. En cuanto a la ideología, el fascismo como ideología, la palabra fascismo es portadora de una ideología negativa. Y digo negativo en el sentido de destructivo, porque en la ideología fascista vibran siempre más los odios que los amores. Y un rasgo de esa ideología negativa lo encontramos, por ejemplo, en una oración que apareció casi inmediatamente cuando este gobierno asumió la conducción del Estado. No hay plata. Bueno, no hay plata. Muy bien. Un elemento de negatividad, ¿no? Ahora, otro rasgo de esa ideología negativa lo encontramos en la ley Bases. Esa ley, que bien visto puede ser entendido como una negación radical a lo que podemos nombrar como soberanía nacional. O sea, la ley Bases niega la soberanía nacional, otro rasgo de negatividad. Entonces, el carácter nuclear del fascismo es estar en contra. Por eso, el fascismo actual, cada vez que puede, dirige su odio contra la cultura democrática plebeya. Y cuando esa ideología se hace política, se presenta como un modo de la fuerza. Y como tal, como un modo de la fuerza, indica, desde mi punto de vista, un dominio. Es decir, el dominio de los impulsos desenfrenados de resentimiento. ¿Contra quién? Contra lo más avanzado del campo nacional y popular. Ahora, respecto de la cuestión económica, de la economía, el ascenso del fascismo en la Argentina, pero también en otros lugares del mundo, se verifica, te diría, que con el objetivo de consolidar el poder de los grandes grupos económicos. De hecho, el presidente Milei hace siempre viajes a las arenas mundiales del capitalismo global, de los grandes grupos económicos. Nunca se encuentra con presidentes. Y para consolidar ese poder es necesario fragilizar el Estado, pero el Estado que se hace sostén de la justicia social, ese Estado quieren romper, no la idea de Estado en sí. Y por eso el presidente Milei libra una revolución degradada, para reducir efectivamente el Estado que se hace sostén de la justicia social, reducirlo al tamaño de un manicito chiquitito. Ahora, si aceptamos que en el campo antagonista hay una revolución degradada, creo que nos corresponde a nosotros, a nuestra clase, a nuestro campo, configurar una revolución constructiva. Ahora, la idea de revolución también debe ser pensada, los modos del siglo XXI de la revolución. Yo creo que la idea de revolución posiblemente sea una idea de respuesta a este contexto económico altamente crítico.
Y digo revolución, Sandra, porque la base de la revolución se encuentra en el estado de la economía. La base de la revolución se encuentra en la crisis, se encuentra también en la contradicción y en el conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de propiedad. Ahora, ¿de esto qué surge? La contradicción entre la clase portadora del progreso económico y del crecimiento de las fuerzas productivas, me refiero a trabajadores y trabajadoras formales e informales, y la clase que defiende la vieja forma de propiedad. Ahora, la clase que defiende la vieja forma de propiedad en la Argentina quiere mantener a este querido país en su condición colonial. Y los representantes de esa clase conservadora, sostuvieron esa monstruosidad que dieron en llamar ley bases. Ahora, para poner nombres y apellidos, un representante de esa clase, indudablemente Pichetto. Y cuando un tipo como Pichetto, que viene del peronismo, banca la ley bases, ahí no hay ningún peronismo, sino colaboracionismo con una clase que quiere la Argentina en estado colonial. Ahora, en cuanto a la guerra, que me parece otro núcleo fundamental del fascismo, porque el fascismo pone a los países y a los pueblos siempre en estado de guerra. Quiero recordar eso, que tanto el fascismo arqueológico como para el contemporáneo, la guerra es la única higiene del mundo. Esta oración ya la dijimos en esta columna. La guerra es la única higiene del mundo. Es una oración en la cual nos tenemos que meter y bucear. ¿Es de alguien esa frase? ¿O tuya? Sí, de Filippo, no, es una oración de Filippo Marinetti, que fue el líder del futurismo, la vanguardia artística del fascismo clásico. Marinetti fue un tipo que viajó a la Argentina. Sí, que viajó a la Argentina, que tuvo un influjo en la literatura argentina de los años 20, 30, en fin. Pero recuerdo esto porque una resonancia bélica entre nosotros resuena en el ministro Petri, en el ministro de Defensa, que hundió a la Argentina en el grupo Rammstein. O sea, metió a la Argentina en el corazón del conflicto ruso-ucraniano. Otra resonancia bélica resuena en el ministro Bullrich con su aparato represivo. Y ese aparato represivo se está ampliando ahora en la ciudad de Buenos Aires con el protocolo de Macri, un protocolo que detiene indigentes, cartoneros, y le requisa cosas, una manta, un cartón, algo para cubrirse en estos días de infierno. Vergonzoso, con el frío que hace y estar hostigando a la gente que no tiene techo, la verdad es vergonzoso. Bueno, son maneras de la guerra propia del fascismo. Y otra resonancia bélica resuena el propio presidente Milei, que sostiene ese poder genocida del gobierno de Israel. Y ese poder, Sandra, leía hoy que va a venir aquí a la Argentina a extraer 500 millones de barriles de petróleos de Malvina. Y eso estoy hablando del gobierno de Israel. Y lo va a extraer esos 500 millones de barriles de petróleo por año con un acuerdo británico. Y ya para terminar, una consigna quiero proponerlo. A ver. Que era la consigna de la cual empezamos a hablar la semana pasada. Y una pequeña reflexión sobre la idea de consigna. La consigna política implica siempre un pacto, que es un pacto entre retórica y política, o un pacto entre la lengua y la acción. Ahora, la consigna es siempre una palabra de orden, y cuando es efectiva esa palabra de orden nos invita a la movilización, nos invita al arrebato, nos invita a interrumpir la tolerancia ante la incertidumbre. Y algo así, lo escuchaba Jorge, pero algo así acaba de pasar en Francia, te escuchaba incluso a vos en el editorial, ¿no? Y ahí vimos un nuevo Frente Popular que ha logrado expresar la Francia de la libertad, de los derechos, y ese nuevo frente de las izquierdas ha logrado frenar la herencia fascista de Le Pen, de Bardella, de la coalición nacional. Y Mélenchon, ya hablo de un programa mínimo, pero de lo más interesante, ¿no? Congelar los precios, aumentar el salario mínimo, frenar la reforma de las pensiones. Recuerdo esas 3 ideas porque escuché a Jorge que la repuso muy bien, digamos, las ideas mínimas del programa de Mélenchon. Ahora, lo que ha pasado en Francia no es un punto de llegada, pero sí es un punto de partida interesante. Y ese punto de partida me parece que expresa la idea de un freno al fascismo. O sea, frenar el fascismo es posible. Y la resistencia se puede transformar efectivamente en un proyecto alternativo. Pero todo proyecto alternativo, todo proyecto emancipador, me parece que requiere menos sectarismo que generosidad y apertura.
Y volviendo a la consigna, eso es siempre una oración corta, y esa oración nos invita a luchar. De hecho, ¿cuántas consignas leímos bajo la forma de grafiti? ¿Cuántas consignas entonamos como en cánticos populares? Sí. Viva Perón, patria o muerte, la patria es el otro. No fue magia. Exacto. Entonces la consigna es siempre una oración corta que cuando funciona se desborda de la lengua y se encamina hacia un estado de multitud, hacia una realidad de plaza, una realidad de calle. Y cuando es efectiva, la consigna política pone la lengua conceptual en estado de búsqueda movimentista. Quiero decir que la lengua reflexiva, lo que decimos, se transforma en movimiento político. Y no importa si al comienzo la consigna tiene un alcance reducido, chiquitito, tampoco importa que al comienzo ponga en estado de actividad a un número pequeño de cuerpos, de conciencias. Lo que importa es que cuando encontramos una consigna, el movimiento empiece a moverse, que el movimiento se haga realidad. O sea, que la consigna religue a los cuerpos, a las conciencias, en la plaza, en la calle o donde sea. Y la palabra de orden, la consigna que quiero dejar aquí para nosotros es antifascismo. Uh-huh. Como llamado a la congregación de una pequeña multitud que debemos expandir a través del habla, a través de la conversación, del trabajo, de la militancia. Y mira, Sandra, conversación, trabajo, militancia, creo que tienen un punto en común. Son lugares para pensar, lugares donde se puede respetar el tiempo de las ideas, lugares donde aún es posible descubrir el asombro por las cosas malas que nos pasan. Y el antifascismo como consigna, espero que se pueda hacer voz colectiva, que se pueda hacer cántico popular, estado de movilización, de pensamiento, para interrumpir nuestra tolerancia ante una incertidumbre. Porque si ha pasado en Francia, por más que sea un país que esté a 15.000 kilómetros de distancia de la Argentina, puede pasar aquí entre nosotros y nosotras. Hasta aquí nomás y vamos a seguir la Ojalá. Acá Hugo te estaba diciendo que ya se te había terminado el tiempo. Hay que explicar quién es Hugo, Sandra, porque Hugo si no... es mi perro. No sé si escuchaste un ladrido que marcaba que se terminó la columna, Rocco. Bueno, Huguito, saludos a Hugo Chávez. Hay que decirlo, recordarlo a la gente, yo lo digo. Huguito, regalo en su momento de Milagro Sala a Sandra, cuando estaba escribiendo el libro sobre Milagro, ¿es así? Sí, ahora es viejito, mi Huguito. Bueno, Rocco, hasta el lunes que viene. Abrazos para usted y para la compañera Milagro. Sigamos militando el antifascismo, dale. Un fuerte abrazo. Chao, gracias. Chao. Bueno, tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Acá estamos y le damos las buenas noches a Santiago Liaudat. Hola, Santiago. Hola, buenas noches, Sandra. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar con una nueva serie. No, continuamos con Perón. Continuamos con Perón, claro. Conducción política, claro. Bueno, la semana pasada estuvimos explorando un poquito acerca de este primer texto político de importancia de Perón, que fue La Comunidad Organizada, y hoy la idea es dar un pantallazo sobre conducción política, que es, si se quiere, el segundo texto de importancia, ¿no es cierto? Y así seguiremos varias semanas, así que tendremos tiempo en profundizar en este tema. Bueno, ubiquemos a la audiencia. Uh-huh. Conducción política tiene algo similar con Comunidad Organizada, que es, recuerden, Comunidad Organizada es un fragmento de un discurso que él hace para cerrar el Congreso Nacional de Filosofía, que luego en las actas del Congreso aparece como un texto enriquecido, más extenso, ¿no? Que él no lo dijo en el Congreso. Con conducción política pasa algo similar. Reúne unos textos de clase de un curso que él dicta en la Escuela Superior del Partido Peronista. Era un curso de formación de dirigentes del peronismo. En el año 51-52 empieza a funcionar, y él dicta 6 clases, bien, de conducción política, pero luego al año siguiente, cuando se empiezan a publicar estas clases, aparecen 4 clases más, o sea que se extiende, ¿no? Y aparece ya luego como formato de libro. Pero bueno, ese es el contexto un poco de origen de este texto, que es bien distinto del anterior en cuanto al estilo. Comunidad Organizada apuntaba a esa legitimación académica, filosófica del pensamiento y del gobierno justicialista. Este segundo texto, en cambio, va a tener un lenguaje mucho más llano, está pensado para la militancia y para la formación política en general, ¿no? De los adherentes del peronismo, por lo cual tenemos un tipo de lenguaje mucho más llano. Además, tiene las características de una desgrabación, diríamos hoy, ¿no? De un curso, por lo tanto se lee muy bien y es muy amigable en la lectura, ¿no? Y bueno, veamos de qué se trata este libro. Dale. Es bien interesante, ¿no? Por un lado, recordemos que, algo que recordamos en la clase pasada, cuando Perón empieza a ser Perón, tal como lo conocemos como líder de masas, Perón ya era un tipo grande, ¿no? Tenía 50 años. Y él esto lo recupera en conducción política, porque él va a decir, ¿no? Yo vengo dando clases de conducción desde hace 30 años, dice. Varias veces lo dice en sus clases. ¿Por qué? Porque, como dijimos, él había sido profesor de historia militar. De hecho, tiene un libro, quizás el libro más importante en su etapa anterior a ser conocido públicamente, que son los Apuntes de Historia Militar del año 32, ¿no? Cuando él era docente de la Escuela Superior de Guerra. Y ahí ya aparecen muchos elementos del concepto de la conducción, el método, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, el esfuerzo va a estar ahora dado por traducir los principios de la conducción desde el ámbito militar al ámbito político, que lógicamente es distinto, si bien hay elementos compartidos, pero con esto quiero enfatizar el aspecto de que no es algo que él esté desarrollando de cero, sino que son temas que él viene procesando a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y que se nota porque realmente tiene un grado de profundidad muy interesante, ¿no? Su reflexión respecto a este tema. Ahora bien, ¿cuál es el objeto del libro? ¿No? Porque uno ve conducción política y parece que fuera un libro a lo Maquiavelo, ¿no? Es decir, los consejos para
el conductor, ¿no? Para el conductor político. Y no es solo eso, ¿no? Hay algo de eso, por supuesto. Hay algo de eso, diríamos en lenguaje actual, tips para los dirigentes. Pero hay mucho más que eso, ¿no? Porque si bien es un libro dirigido a formación política de militancia, es un libro que tiene como objeto la organización. Creo que este es el punto central, ¿no? Porque importa el dirigente en tanto que es capaz de crear organización. Ajá. Este es un elemento muy importante. Qué buen concepto para ahora. No, claro. Tiene una actualidad tremenda este libro. No sé si hace falta aclararlo, ¿no? Todo Perón en general, uno cuando lo lee se queda pasmado por su actualidad. Invito a quien no lo haya leído, que tenga prejuicios incluso, porque bueno, las cosas son así, ¿no? La cultura dominante nos permea. Cuando uno lee Perón realmente uno se siente que tiene una actualidad tremenda. O sea, que es dirigente el que es capaz de organizar. Por supuesto. Él es bien claro al respecto. Es decir, la función de los dirigentes son 3. Hay muchos elementos que uno puede hacer puentes, acá no nos da el tiempo, ¿no? Sí. Con otros autores, pero básicamente son 3. Hay una función pedagógica, ¿bien? Hay una función organizativa y hay una función directiva. Pero la función organizativa es crucial en la dirigencia política, ¿no? Si lo que a él le importa, el objeto por el cual él se preocupa en formar dirigentes es crear masa orgánica, que es pueblo organizado, que es el sustento de un proyecto, de un movimiento. Él habla de movimiento, es una distinción entre movimiento y partido, en fin. Pero la base de un movimiento nacional es un pueblo organizado. Sin pueblo organizado no hay movimiento. Entonces, pero que es otra manera de hablar de batalla cultural. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Va mucho más allá de la batalla cultural, porque estamos hablando de la organización popular, claro, como sustento de un proceso de cambio, ¿no? Entonces ahí tenemos un elemento fundamental. Otro elemento, tengo mucho, no creo que llegue a desarrollarlos todos, quizás podemos hacer 2 columnas con este libro, pero la concepción de política que aparece es fascinante, porque acá hemos hablado de Dussel, distintos autores que han trabajado esta concepción de una mirada liberacionista. Bueno, uno está tentado de decir Perón ya lo dijo, ¿no? Pero la verdad es que describe perfectamente la idea de la política, la política como servicio, la política como medio. De hecho es una de las verdades peronistas, ¿no? De las 20 verdades. Pero la política es un medio, es un servicio, ¿no? Donde el dirigente es puesto en condición de servidor público. Nunca la política es un fin. Claro. Y él enfatiza mucho en este aspecto, ¿eh? Incluso enfatiza diciendo, bueno, el político no debe prometer, debe realizar, ¿no? La sociedad está cansada de la promesa incumplida de la vieja política. La nueva política, ustedes saben que Perón tiene un énfasis muy fuerte en la realización, ¿no? De las cosas, en la concreción, en la ejecución de las cosas, ¿no? Romper con el verbalismo de la política. Bueno, entonces, justamente creo que los argentinos y las argentinas que votaron a Milei de lo que estaban hartos era de la inacción y de la falta de praxis, ¿no? Claro, de las ideas. Claro. Entonces, no prometer es uno de los principios. Fíjense qué interesante, ¿no? No prometer. Bueno, después la honradez, el valor de la verdad, elementos que muchas veces siento que se han perdido, ¿no? De hecho, él valora mucho la crítica entre compañeros. Él dice la importancia de la crítica como forma de ir detectando los errores dentro del movimiento, las dificultades dentro del movimiento. Para preservarse de los aduladores también. Él lo dice explícitamente, con esos términos. Dice, los más peligrosos son los aduladores. Claro, no te quepa duda. Lo dice perfectamente. Sí. Entonces hay un valor de la honradez, un valor de la honestidad, ¿no? Que él destaca, de la humildad en los dirigentes, de la constancia. Él dice, debemos predicar todos los días. Y otro elemento que él destaca es la coherencia entre el decir y el hacer, ¿no? Es decir, la idea de que el dirigente debe predicar con su ejemplo de vida, ¿no? Integral. Y acá él hace una distinción muy clara entre el dirigente de un movimiento y el caudillismo, ¿no? Él juega mucho con esta idea, este contrapunto, donde el caudillismo sería la vieja política. Él habla de los partidos del siglo XIX, los partidos demoliberales, los partidos burgueses, dice él, y que en cambio el movimiento no es un partido, es un movimiento, que es un movimiento de masas, que responde a la nueva época histórica, que es la época que él percibe que se está abriendo en el siglo XX, que es la era de las masas, ¿no? Por lo tanto, el caudillismo es cuando el dirigente político persigue su fin particular, ¿no? Claro, es decir, no hay una doctrina, no hay una causa superior. Y hay personalismo y no hay organización. Claro. Exacto. De hecho, dice, el caudillismo produce el sectarismo y la fragmentación. En cambio, el dirigente siempre pone la unidad por delante, ¿no? Él tiene, ustedes saben, un concepto de unidad muy importante, ¿no? Para la unidad
está siempre por encima del conflicto. Es muy, muy enfático en este aspecto, ¿no? Ahí tenemos una serie de elementos muy fuertes para profundizar y para charlar. Otro elemento en relación a la política que me llamó la atención cuando leí el libro es que la política es un asunto de todos. Esto es muy interesante, porque uno a priori puede decir conducción política, está pensando en la política para los dirigentes, para los políticos. No, todo lo contrario. En el libro está bien claro esto, ¿no? La política es un asunto de todos, no es un tema del palacio, no es un tema de la clase política, no es un tema de los dirigentes. Los dirigentes tienen responsabilidades diferentes, por supuesto, ¿bien? Pero es un asunto de todos, y él es muy claro con esto. Dice, la vieja política, la política del caudillismo, él la denomina así, ¿no? Dice, nos hablaba de educar al soberano, pero en verdad querían un rebaño inculto y apolítico. En cambio nosotros, que somos un movimiento, necesitamos elevar el nivel cultural y político de las masas. Dice. Sin esa elevación del nivel cultural, este rebaño hoy nos va a acompañar, el día de mañana puede no acompañarnos, porque no hemos inculcado la doctrina. Fíjense qué interesante, qué actualidad, por favor. Oh. Entonces, es para mandárselo de regalo a Alberto Fernández. A más de uno, sí. Compañera, a más de uno. Entonces, la política como asunto de todo, es decir, no hay proceso de cambio sin politización de la sociedad, lo que él en sus términos hablaba como adoctrinamiento, que ha sido mal entendido. Si llegamos hoy vamos a desarrollar eso, si no desarrollamos el lunes que viene, pero ¿qué significa adoctrinamiento en Perón? Por ahora quedémonos con esto, ¿no? La política como un asunto de todos, no solo de los dirigentes. De hecho, él va a decir, cada uno es conductor de sí mismo, que es una frase muy linda. Él va a decir, bueno, está el conductor político con diferentes niveles, ¿no? Él va a hablar del dirigente de encuadramiento, la masa, pero él dice, incluso el individuo es conductor de sí mismo. Todos somos conductores, dice él. Por eso el libro está dirigido a todos, no solo a algunos, ¿no? Todos somos conductores de nosotros mismos. Porque en definitiva, ese orden que él pretende en la sociedad, ese equilibrio entre las dimensiones que hemos charlado la semana pasada, de lo espiritual, lo material, esa noción de equilibrio que él tiene, él cree que tiene que aplicarla también cada uno a nivel individual, ¿no? La búsqueda de la virtud, en definitiva, es un proceso de conducción, de autocontrol de sí mismo, ¿no? Fíjense qué profundo esto. Sí. Si está pensando que un cambio social, una liberación nacional, requiere además de un cambio moral, espiritual a nivel individual, ¿no? Se está hablando de un cambio muy profundo. Pero además de esto, él va a señalar que cada uno tiene una tarea en el ámbito en el que se desenvuelva. No importa si estás en una oficina, si estás en una radio, si estás en un aula, el lugar en el que vos estés, tenés una tarea. El movimiento tiene una tarea para vos, ¿no? Es decir, bueno, es como un intelectual orgánico de Gramsci, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Si todos somos intelectuales, bueno, por supuesto hay quienes tienen tareas diferenciadas, son los dirigentes, tienen otras responsabilidades, lógicamente, pero cada uno, de hecho la frase del bastón del mariscal está en este libro, ¿no? Claro. Cada uno lleva el bastón del mariscal en la mochila, dice él, varias veces lo repite, ¿no? La idea de que, bueno, todos somos conductores, todos tenemos una tarea que llevar adelante. ¿Cómo desmiente esto la imagen tradicional que se nos ha dado desde la historiografía liberal, incluso de izquierdas, ¿no? Del peronismo como queriendo un rebaño pasivo, como dando prebendas para que la gente no piense. Sí, despolitizando. Yo me acuerdo absolutamente. Que en la facultad, curso, el peronismo despolitizó a la sociedad. Tal cual. Y este curso, fíjense, se publicó en una revista masiva como era Mundo Peronista, que era la revista de la Escuela Superior del Partido de Formación Política, y se repartía masivamente. Si esto era leído por cada compañero, que en el propio texto Perón exigía que le exijan, que rindan cuentas a sus dirigentes, ¿no? Es decir, había una lógica de que el propio pueblo consciente y movilizado exigía a sus dirigentes que estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos elementos para definir la política en este libro. Un tercer elemento, fíjense, él va a distinguir la política como lucha, como proceso cuantitativo, dice él, de la política como acción de gobierno. Esto es muy importante, que eso, dice él, es un elemento cualitativo. Entonces, hay que separar esto, ¿no? Porque si no nos confundimos, si no queremos hacer acción de gobierno como si hiciéramos política de partido, ¿no? Son dos momentos distintos de la acción. Hoy que somos gobierno, dice él, es muy importante tener esto en claro. Yo voy a hacer política, voy a confrontar, pero necesito gente que esté haciendo administración, que esté haciendo gobierno, que esté mejorando las cosas, porque si no nos perdemos en la locura de la política, ¿no? En el mare magnum de la política. Esto también me parece una enseñanza muy importante, porque a veces efectivamente las lógicas de la política terminan permeando las lógicas del Estado, ¿no? Y obstaculizando procesos de mejora,
de mejora de la gestión pública en términos generales, etcétera. Bueno, acá hay algunas de las ideas generales. Puedo tirar otra idea más y seguimos si querés la semana que viene. Dale. Porque creo que el texto da para mucho. Sí, da para otra, sí. Otro elemento que a mí me hizo pensar mucho en este libro es que él hace una asociación entre forma política que asume una sociedad y tiempo histórico fuertemente asociado a el cambio tecnológico. ¿Por qué? Porque él va a decir el peronismo es hijo de la radio, dice él, ¿no? ¿Por qué los movimientos del siglo XX, por qué son hijos de la radio? En su época la radio, ¿no? La TV recién estaba empezando, etcétera. Pero ¿por qué? Porque dice, esto va a permitir la politización y la participación de masas, ¿no? La información de las masas y que las masas irrumpan en el escenario público. Por eso dice él, el viejo partido del caudillismo del siglo XIX, que él lo describe muy bien, se correspondía con esa etapa del desarrollo de la técnica, ¿no? En cambio, en el siglo XX, nuestra etapa se corresponde con la participación de las masas y esto requiere una doctrina, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, yo me preguntaba cuando leía esto, ¿y cuál es la forma política del tiempo histórico que nos toca vivir hoy? Y eso tenemos que encontrar a alguien que nos lo explique. Pero no se le puede pedir todo, ¿viste? No, por supuesto. Igual, si lees modelo argentino, alguna respuesta vas a encontrar. Ya anticipa algunas de las cuestiones, pero es cierto que, por supuesto, ya las cosas han cambiado, pero sobre el principio sobre el cual se basa esto es muy interesante. Sin entender es fabuloso. Que el cambio social remite a una forma política específica y que nuestra tarea histórica es identificar esa forma política para el tipo de sociedad que nos toca vivir, sin pretender ir hacia el pasado, que Perón lo condena en la comunidad organizada. Él dice, no se puede volver el tiempo atrás, no podemos caer en una especie de cosa medio retrógrada, ¿no? De un romanticismo, de ir hacia atrás del tiempo histórico. Eso no es viable, la historia no funciona así, ¿no? Entonces, en todo caso, se trata de entender el momento que vivimos para pensar propuestas acordes a él. Pero bueno, sigamos la semana que viene con este texto que tiene más tela para cortar. Muchas gracias, Santiago. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Última tanda. No, se mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. ¿Vamos a los mensajes? Sí, vamos a los mensajes, que nos queda poco tiempo. Allá. Bueno, hola Sandra, no puedo dejar de relacionar las declaraciones públicas de Mbappé, el jugador de fútbol, con la victoria de la izquierda en Francia. Los jugadores de nuestra selección deberían aprender algo, pero no lo van a hacer porque son casi todos desclasados o analfabetos políticos. Todos apoyan a Macri o a Milei. Una tristeza. Sonia de Chipoletti. Sí, yo posteé algo parecido y había algunos que estaban de acuerdo y otros me mandaban a la mierda. Pero la verdad que yo pensaba, bueno, Mbappé, ustedes saben, ¿no? Que nosotros lo contamos, que juntó firmas, fue el promotor de esa lista de 200 deportistas de alto nivel que llamaron a no votar a la ultraderecha. Por supuesto que es importante en una sociedad que se ve llevada al límite al que se vio arrastrada la sociedad francesa. Por supuesto que en esos momentos claves, límites para una sociedad, es importante que todos los referentes de todos los ámbitos se manifiesten, porque para eso son referentes. Y nosotros tenemos un seleccionado de fútbol que juega muy bien, que nos cae bien a todos, con un entrenador que nos cae bien, que está todo bárbaro, que nos gusta que gane la selección, todo lo que quieras, pero los jugadores de este seleccionado se han salvado. Y bueno, uno escucha a Kun Agüero, bueno, que no juega, pero es amigo de Messi, y bueno, sí, hablan como tipos de dinero, no hablan como Diego Maradona, que tenía más dinero que ellos, pero que era perfectamente consciente de dónde venía. Messi en la publicidad de, ojo, lo quiero, lo respeto, lo admiro, pero en la publicidad de YPF dice, acá están los clubes de barrio. Los clubes de barrio con la ley base se van al carajo y no son capaces ninguno de ellos que nacieron en clubes de barrio de defender a los clubes de barrio, si no es porque un sponsor les hace decir, acá están los clubes de barrio. Falta, y después dicen que Messi adora a Rosario, a su pueblo, a su país, pero bueno, son
frágiles políticamente. Diego estaba mucho mejor parado frente al mundo políticamente porque sabía a qué clase pertenecía. Estos pibes no saben a qué clase pertenecen porque por sus patrimonios son millonarios, pero capital cultural y capital político no tienen. Entonces uno no sabría dónde ubicarlo socialmente, porque uno no se define solamente socialmente por la guita que tiene, también por sus capitales, por otros capitales, por capital social, por capital cultural, bueno, eso es Bourdieu, ¿no? Pero más o menos es así. Un tipo con mucha guita. Bueno, ¿se acuerdan de Maradona cuando se fue a vivir a Barrio Parque y como los vecinos se quejaban de los ruidos molestos, se alquiló un camión con acoplado y les plantó un camión con acoplado en pleno Barrio Parque? Bueno, era una delicia para el alma ese Maradona, ¿viste? Estos son muditos, ¿no? No quieren salir de la zona de confort. Y bueno, uno que vive acuciado por tantas injusticias y tantos dramas, le gustaría tener representantes de ámbitos diferentes, porque los de la cultura lo hacen. Y no es que no estén atacando al deporte, lo están atacando de diferentes maneras, lo están desfinanciando, les están quitando las becas, y estos tipos que están en la cima de todo y que podrían ser una voz que no corre peligro, porque ¿qué peligro va a correr un jugador de la selección argentina? ¿Que lo van a cancelar como a una periodista? No va a pasar nada, pero no quieren perder sponsor, están en otra. Bueno, mis respetos a los 200 deportistas franceses de primera línea que se comprometieron con la realidad de su país, entendieron que estaban ante una encrucijada, que no se trataba de una elección común y corriente, y esto es lo que tenemos que entender nosotros acá. No estamos en democracia, no vamos a ir a elecciones normales, no estamos viviendo en un sistema democrático. Y bueno, nos cuesta mucho que la gente tome la palabra. Acá la gente pública se caga enseguida. La verdad es esa. Los medios concentrados de comunicación como agentes de acción psicológica, tal cual Sandra Russo. Yo lo vengo diciendo hace muchos años. Porque si todas las causas que armaron contra los kirchneristas salieron publicadas en La Nación, en Clarín o en Infobae, ¿de qué información me están hablando? Si era todo trucho. Son agentes de acción psicológica que han convencido a mucha gente de que nos gobernó una ladrona. Y fue la época en la que mejor vivieron ellos. ¿Qué sé yo? Bueno, me mandan un video, actos en Tucumán contra Milei, porque está ya el tipo ahora, ¿no? Porque empiezan los festejos. A medianoche va a dar un discurso. Es inconcebible este tipo. Bueno, parece que debe haber habido represión entonces si hubo actos contra Milei. Bueno, vamos a ver. Jaldo, Tucumán, Jaldo. ¿Por qué tenemos que soportar semejante gente? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Jaldo? La verdad, ¿ya lo echaron del PJ o no? Creo que a ese sí, ¿no? Pero hay tantos otros. Bueno, buenas noches, Sandra. ¿Qué se puede esperar de un país donde actualmente más de la mitad son libertontos, globoludos o radichotos, que prefieren morirse de hambre antes de que vuelva Cristina como si fuera la luz mala? Son maliciosos e ignorantes, así más que al desarrollo caminan a la servidumbre. Bueno, saludos a la otra mitad. Jorge. Sí, estamos todos en problemas con gente que piense así, ¿no? Pero yo confío, lo que decía en el editorial, de seamos realistas, pidamos lo imposible. La única verdad es la realidad. Juntemos esas dos cosas, porque está bien lo de adoctrinar, lo de la doctrina, es lo que dice Moreno, la doctrina. Claro, cuando uno habla de adoctrinar, se refiere a incorporar la doctrina. Ese es el origen de la palabra. Cuando hay una doctrina, bueno, Perón tenía una doctrina, pero lo que pasa es que han pasado muchas cosas desde que se murió Perón. Las redes, por ejemplo. Entonces, necesariamente hay que inventar cosas nuevas. No alcanza con leer conducción política y salir y aplicarlo, porque está el mundo, está la realidad. Ya que Perón insistía tanto en que la única verdad es la realidad, no podemos actualizar a Perón sin pensar y admitir que vivimos en una realidad que Perón no conoció
Y hay problemas que tenemos que resolver nosotros, los que estamos vivos ahora, en esta coyuntura, con estas herramientas de manipulación de masas. Perón escribió Conducción Política en la hora de los pueblos. Y esta es la hora de las corporaciones. Entonces, bueno, necesariamente son necesarias las actualizaciones. Y yo creo que el kirchnerismo fue naturalmente, y espero que lo siga siendo, una actualización del peronismo. La actualización del siglo XXI. Hola Sandra, Cristina en 2008 me enseñó que las retenciones, ya es 58, que las retenciones a las exportaciones era para que no paguemos a valor dólar los alimentos. ¿Cómo se extraña? Daba y da cátedra cada vez que habla. Silvia de Caseros, somos el 44% aún. Adelante, gracias por tus convicciones, te mando un abrazo, Silvia de Caseros. Y bueno, leo uno más porque se me terminó el tiempo. Nora Tomás de Merlo, Sandrita, cuenta verdad en tu editorial, coincido en lo que planteas acerca de nuestra dirigencia. No obstante, yo pienso que a los peronistas nos viven pidiendo autocrítica, y a nuestra izquierda, ¿qué se le reclama? Ni fueron capaces de apoyar a Massa en contra de Milei. En Francia la izquierda es de verdad, acá son muy responsables de la pesadilla que estamos sufriendo. Bueno, leo hasta acá porque ya se me junta. Bueno, la izquierda dice que el peronismo es responsable, nos pasamos la vida echándonos culpas, a ver cuándo nos damos cuenta de que nos van a matar a todos por separado, pero nos van a matar a todos. Así que mejor dejar de echarse culpas y empezar a construir algo que sencillamente nos saque al fascismo de encima. Y cuando uno dice fascismo, habla de Macri y de Milei, de los dos. Tenemos que recuperar este país para nosotros y para nuestros descendientes. Casi estoy para hacer un final peronista. Bueno, no voy a decir que acabo de escuchar la más maravillosa música porque no escuché nada. Pero sí veo que son las 21:59, así que agradezco, Jorge ya se fue, agradezco a Gustavo Fernández, la producción, a Charlie Escalante, la operación técnica, a Emma por el streaming, y le dejo un beso como todos los días a Camilo García, que ya está por acá. Bueno, nos reencontramos mañana a las 8 de la noche por la 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Chao, descansen. Acabas de escuchar Jugo de Limón con Sandra Russo. Somos periodismo, somos radio. AM 530. Toma aire.